Muy bien, y continuamos con nuestra clase. Ahora, después de haber hablado de la pureza y después de haber hablado al principio sobre la lengua también y que veíamos que qué difícil es dominar la lengua, ¿no? Y que con la misma lengua bendecimos al Señor, pero también con ella maldecimos al prójimo, ¿no? Y luego hablábamos de la importancia de la pureza, de presentarnos limpios, santos, sin mancha delante del Señor. Bueno, en este tercer punto que vamos a ver en este día de la clase de discipulado es por qué es importante ser honesto. Vamos a hablar de honestidad, ¿no? Qué importante es que nosotros nos conduzcamos en la vida en forma honesta delante de cualquier persona, no nada más delante de los hermanos, sino delante de cualquier persona, hermanos, ¿verdad? Y que la gente pueda reconocer la honestidad con la que tú y yo nos conducimos, obviamente. Además de esto, que que veamos que esto es algo importante, es lo que trataremos de estudiar en esta tarde. Así que la pregunta 17 nos dice, ¿cuál meta nos está dando el Señor Jesús? De acuerdo a Lucas 6:31. Ahí vamos a participar todos los que podamos, ¿verdad? Lucas 6:31. Si tú tienes ya la cita bíblica, pues la puedes leer y entonces vamos avanzando rápido. ¿Qué dice Lucas 6:31? Dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres vosotros? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bien. Esta es una regla, ¿verdad? Que conocemos. ¿Y cuál es la meta? De acuerdo a este versículo que acabamos de leer, ¿cuál es la meta que queremos conseguir? A ver. Pues sí, que así como queremos, como vamos a tratar, nos van a tratar, o viceversa. O viceversa, sí. Aunque aquí, ¿en quién pone el énfasis el Señor Jesús? Porque ahí está hablando con nosotros como discípulos, ¿de acuerdo? Entonces, es a nosotros a quien nos está dando, pues esa bendición o ese beneficio, ¿verdad? Y esa responsabilidad de tratar de forma honesta a las demás personas. Obviamente, si nosotros tratamos de forma honesta a las demás personas, esto se verá también reflejado en nuestra propia vida, ¿verdad? O sea, las demás personas también nos tratarán en forma honesta, ¿sí? Por eso decías tú viceversa, en cierta manera es cierto, ¿verdad? Pero la responsabilidad cae en nosotros, sobre nosotros. Muy bien, vamos a ver algunos mandatos importantes acerca de la honestidad. ¿Sí? El primerito es Levítico 19:11. Levítico 19:11. Luego sigue Levítico 25:14. Luego Deuteronomio, Romanos y Efesios. Bueno, ahí están todos para que los vayamos viendo, ¿verdad? Y fíjense bien, vamos a encontrar ahí algunas directrices. Bueno, obviamente dice cuáles mandatos. Y el hecho de que diga mandatos significa que pues son cosas que Dios espera que tú y yo obedezcamos. Recordemos que la vida cristiana es una vida de obediencia, ¿verdad? ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. ¿Tienes algún versículo, Eddie? Sí, el 19:11. A ver, dínoslo, por favor. 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Fíjate qué interesante. Dice, ¿cuáles mandatos? Yo creo que en este versículo que acabas de leer encontramos 3 mandatos. El primero es, ¿no qué? No hurtarás, o sea, no robarás nada, ¿verdad? No le hurtarás nada. Ok, ¿el otro? No engañaréis. No engañarás, exactamente. ¿Y el último? No mentirás. Y no mentirás. Qué importantes mandatos para nosotros. En Levítico 19:11
11. Ahí nada más en ese versiculito encontramos 3 cosas importantes de las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, si nosotros mentimos, hurtamos, o como dice ahí, ¿verdad? Entonces significa que no estamos siendo honestos. Ya desde el momento en que le mentimos a una persona, con eso estamos demostrando nuestra falta de honestidad, ¿no te parece? Exactamente. Exactamente así es. Por eso vemos que es importante ser honesto, como nos dice la palabra del Señor. Muy bien, Levítico 25:14. Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Qué importante versículo nos acabas de compartir, Caleb. Dice, no se aproveche el uno del otro. O sea, en los negocios con el vecino, con el amigo, con el prójimo, ¿verdad? No tenemos que aprovechar, le voy a cobrar un interés, o le voy a, ¿verdad? Cuesta lo que le quiero vender, pues me costó 25, pero se lo voy a vender en 30. No, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer ese tipo de negocios. Otra vez, si nosotros transgredimos este mandamiento, nosotros estamos mostrando nuestra deshonestidad. Y acuérdate, la gente nos ve como cristianos, como creyentes, como verdaderos adoradores del Dios de la Biblia, el Dios santo y verdadero. Y Él espera que nosotros nos comportemos de forma honesta, ¿verdad? Muy bien, gracias Caleb. Ese fue el mandato del 25:14. Luego Deuteronomio 25, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Dice, pesa exacta y justa tendrás. Pesa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Muy bien. Entonces, Dios considera una injusticia. En ese tiempo habla de que dice ahí que vas a pesar. ¿Por qué a pesar? Porque en ese tiempo, pues, se utilizaba el peso, pero el peso de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se pesaba en una báscula la plata, se pesaba en la báscula el oro, se pesaba eso y tenía que dar el peso correcto. De esta manera, al dar el peso correcto, tú estabas dando a entender y dando a conocer a la persona, en este caso, que verdaderamente estaba siendo honesto. Acuérdate, estamos hablando de honestidad, ¿sí? Y me llama la atención que cualquier tipo de deshonestidad, en este caso, Dios le llama abominación. O sea, a los ojos de Dios, cualquier tipo de deshonestidad es algo que Él abomina, es algo que Él no le agrada, ¿verdad? Pues es muy importante que nosotros cuidemos el ser honestos en nuestros negocios, ¿no? Muy bien, perfecto. Luego, Romanos, vamos al Nuevo Testamento, Romanos 13:7. ¿Qué dice Romanos 13:7? Los cuales den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en la autoridad. Perfecto. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, nos está hablando no nada más de entre nosotros, que nuestros tratos sean tratos fieles y verdaderos, sino que también nos dice en cuanto a las autoridades, porque dice ahí, paga tus ¿qué? Tus tributos o tus impuestos, en este caso ahora para nosotros, ¿verdad? Paga tus impuestos. Y entre comillas también es paga lo que debes. O sea, si debemos dinero, pues hay que hacer lo posible por pagar ese dinero. ¿Sí? Ya si nos arreglamos con el que nos prestó, ya sea el banco, como sea, pero siempre tener la actitud y el anhelo de pagar, no de hacernos patos, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, total, no me cobra, o ya me esperó un mes, que me espere otro mes, o cosas así. No, yo creo que es importante que como reflejo de nuestra honestidad,
busquemos pagar a la persona o a la institución a la cual le debemos, ¿no? Y digo institución porque los impuestos, pues, ¿a quién se le pagan? Al gobierno, ¿verdad? Entonces también lo que es el predial y la luz y todas estas cosas, pues buscar ser honestos también en esto. Muy bien, Efesios 4:28, ¿quién lo tiene? A ver, perdón, es que Eddie empezó a hablar. Bueno. Damos chance a Eddie. A ver, Eddie, léenos Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué bonito versículo, ¿eh? Qué bonito versículo. Porque aquí nos está dando una enseñanza. Vuelve a hablar de lo mismo, de no hurtar. Pero más que nada, no es tanto que vuelva a hablar de la misma idea, sino que dice, ok, ya no hurtas, bueno, entonces ahora haz lo correcto. Antes hurtabas, antes robabas, antes le quitabas la bendición a la otra persona, ¿verdad? Pero no, ahora que ya no hurtas, dice, bendice a las demás personas trabajando, ¿no? Muy bien, Eddie, gracias. Fíjense qué interesante pasaje ahorita que acabamos de ver. Ahora, estamos viendo que el ser honestos refleja nuestra relación con el Señor. Y el ser honestos, ¿verdad?, nos permite ser íntegros también. Alguien que me lea Juan 8:44, que es la que sigue, Juan 8:44, y nos dice la pregunta, describe la integridad de Satanás. Ah, qué interesante. A ver, ¿qué dice Juan 8:44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cuál es la integridad de Satanás? Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿tiene integridad o no tiene integridad? No tiene. Pues no tiene. Y dice que desde el principio se ha manifestado así como homicida, ¿verdad? Él solamente ha venido a robar, a matar, a destruir, como dice Juan capítulo 10:10. Bueno, se la agregamos ahí, no venía en la cita bíblica, pero se la agregamos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque así es su integridad, que podemos llamarle falsa integridad, porque para nada el enemigo, el adversario, el Satán, para nada representa la integridad, al contrario. Muy bien, fíjate, todos estos versículos que vimos y los mandatos que vimos hablan en relación a nuestras acciones, o sea que lo que hacemos demuestra nuestra integridad, lo que hacemos demuestra nuestra honestidad. Pero ahora fíjate la pregunta 20, ¿por qué debemos ser honestos en nuestro hablar? Ándale, aquí ya no está hablando de acciones, aquí ya está hablando de nuestro hablar. ¿Qué dice Colosenses 3, versículos 9 y 10? ¿Quién lo lee? Colosenses 3, 9 y 10. ¿Yo? ¿Sí? Adelante, Di. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, y el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien. ¿De qué está hablando? De que ahora que ya somos el nuevo hombre, por decirlo así, o nuevos seres humanos, porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo, porque le hemos buscado, porque le hemos encontrado a través de su palabra, porque queremos ser obedientes a lo que Él nos enseña en su palabra. Entonces nos constituimos en nuevos hombres, nuevas criaturas, ¿sí? Y dice ahí, despojándose de lo anterior, ¿verdad?
del viejo hombre y revestidos del nuevo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, obviamente por decir, antes de irnos a descansar cada día, cada noche, pues nos desvestimos o nos ponemos, pues no sé, la pijama o camisón o ahí lo que sea del gusto de cada quien, ¿verdad? Pero cada mañana Dios nos da la oportunidad de volver a vestirnos, ¿no? Los que usamos uniforme, pues mira, yo traigo el uniforme de la escuela, aquí dice el Liceo Freinet, todavía lo traigo puesto desde las 7 de la mañana, el uniforme, pero nos vestimos y da la idea el apóstol Pablo de que cada día debemos revestirnos del hombre nuevo, o sea, de la nueva creación que ahora somos en Cristo, y quitar toda esa vestimenta vieja, toda esa vestimenta fea de pecado, toda esa vestimenta que traíamos antes. Y dice, hablar verdad, hablar verdad. Por eso la manera de hablar de los verdaderos cristianos, si queremos llamarnos a nosotros mismos verdaderos cristianos, y espero que nos quede el título, verdaderamente cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de hablar, porque hemos decidido obedecer lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Y vemos cómo Él dice, nos va transformando. Esa última parte que leíste del versículo 10, Eddie, ¿verdad? Que dice Se va que... renovando hasta el conocimiento pleno. Ajá, fíjate, o sea, nos va renovando. O sea, cada vez que tú y yo estamos aquí leyendo la Biblia o estudiando o escuchando un devocional como el que les mando todos los días, o sea, cada vez Dios utiliza su palabra para irnos renovando. ¿Y qué es renovando? Pues nos va haciendo nuevos y nuevos y más nuevos cada vez. Dice ahí, hasta el conocimiento, ¿qué? Pleno. Pleno. O sea, que va a llegar un momento en que vamos a conocer verdaderamente todo lo que Dios nos está enseñando. ¿Sí? Así que cualquier esfuerzo que tú haces, sea grande o pequeño, en esto que el Señor nos está mostrando, Dios está haciendo una obra en nosotros, una obra de renovación. ¿Sí? Ahora, la pregunta 21, hablando de honestidad, nos va a colocar en una posición todavía más fuerte. Porque fíjate lo que dice la pregunta. ¿Por qué es inútil intentar engañar a Dios? ¿Por qué es inútil? ¿Qué pasa cuando somos deshonestos? Pues pensamos que nadie se va a dar cuenta, todo el mundo lo hace, pues ¿por qué yo no voy a hacer tranza, verdad? Esto y lo otro, esto y aquello, y no, y se nos olvida que hay alguien que nos está oyendo, que hay alguien que nos está mirando desde el cielo, que hay alguien que está al pendiente de nuestras palabras y nuestras obras y de nuestras reacciones. Y ese es Dios. Y por eso viene la pregunta, ¿por qué es inútil intentar engañar a Dios? ¿Qué dice Hebreos 4:13? Dice, y no hay cosa creada que no sea ¿Manifiesta? En su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se los voy a decir en la versión Antonio Gutiérrez. En pocas palabras, a Dios no se le escapa nada. Así de fácil es lo que está diciendo el versículo. A Dios no se le escapa ningún detalle de nuestra vida. ¿Sí? Quizá nosotros no somos tan íntimos, vamos a usar esa palabra, como para conocernos bien los unos a los otros. Pero si hay alguien que nos conoce perfectamente, ese es Dios. Y por eso dice, delante de aquel a quien habremos de dar cuentas. El día que estemos delante del Señor, ahí sí no va a estar el pastor atrás, ay, pastor, defiéndeme, ¿verdad? O ayúdame, o papi, o mami, o quien sea. No, ahí vamos a estar delante del Señor y ahí voy a estar yo solito presente y Él me va a decir, a ver, Antonio, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hiciste cuando yo te encargué aquello, verdad? Y ahí ya no va a haber excusas, ¿no? Sino, ¿por qué? Él sabe perfectamente todas las cosas. Nada se le escapa al Señor. ¿Y eso a nosotros de qué nos ayuda? Hablando de que debemos ser honestos. Pues que estemos conscientes, hermanos. Conscientes de que Dios está ahí viéndonos. A lo mejor vamos a hacer algo malo y mira,
empezamos a voltear, ay, nadie me está viendo, ahorita mero, y ¿verdad? No, Dios está presente, como dice el canto, ¿verdad? Dios está presente. Entonces, que eso nos permita vivir vidas más honestas delante del Señor. Ahora vamos a ver el estándar del apóstol Pablo. Alguien que me lea Hechos 24:16 para que contestemos estas dos preguntas. Hechos 24:16, ¿qué dice? Es el apóstol Pablo. A ver. ¿Tú lo tienes, Caleb? Hechos 24:26. No, 16. 24:16. Sí. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Fíjate el ejemplo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él nos dice, yo trato de mantener, ¿qué? Una conciencia limpia. Entonces, ¿cuál era el estándar de Pablo? Mantenerse limpio, ¿verdad? Mantenerse limpio, y conciencia, pues nos habla de que estaba, lo que yo les digo, estaba alerta, estaba consciente de la presencia de Dios. ¿Y qué más dice la segunda parte del versículo? Dice, delante de Dios y de toda la gente. Ahí está. Entonces, primero delante de Dios, pero también delante de toda la gente. Y eso es bien natural, ¿eh? Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con la gente también, ¿eh? Ahora vean, dice la pregunta, ¿cuál fue el estándar de Pablo? Pues era el más elevado, ¿verdad? Porque él dice, yo primero voy a estar bien con Dios, conscientemente bien con Dios, y también con la gente. Y luego que dice, a ver, esta pregunta está interesante, ¿tenía que esforzarse Pablo para lograr eso? ¿Tú qué crees? ¿Tenía que esforzarse Pablo para lograr ser íntegro, para lograr ser honesto? Pues sí, hermanos, claro que tenemos que esforzarnos, no es fácil ser honestos, menos porque vivimos en un ambiente lleno de deshonestidad. Pero, como Pablo, tenemos que estar conscientes y esforzarnos en agradar a Dios y agradar de igual manera al prójimo. Muy bien, vamos a las últimas preguntas de hoy. Alguien que me lea Éxodo 20:15. Éxodo 20:15. Esta pregunta está interesante y nos va a llevar a algo muy interesante también. ¿Qué dice Éxodo 20:15? ¿Quién lo lee? Dice, Éxodo 20:15, ¿verdad? Uh-huh. Dice, no hurtarás. Así de fácil. Pero ahora quiero que vean la pregunta. ¿Por qué ofende a Dios si compramos y utilizamos productos de piratería? Ah, caray, esta pregunta es muy chilanga. Porque allá en Tepito y allá en el centro de la Ciudad de México es donde está la mera mata. Pero no, tú aquí puedes ir a la plaza de la computación, ¿verdad? Y todos lados y vas a encontrarte con cosas piratas. Déjame platicarte que una vez nos pasó, estábamos en la misión que teníamos como iglesia y queríamos pasar la película que se llamó, en ese tiempo estaba en estreno la película de La Pasión de Mel Gibson, ¿se acuerdan? Y queríamos pasarla a toda la gente de la colonia. Entonces, había un hermano americano que iba con nosotros y me dijo, oye, yo voy a dar el dinero para comprar la película. Y yo dije, bueno.
Entonces, el muchacho que vivía a un lado de la misión, pues era un muchacho que en su vida pasada había sido drogadicto, borracho, bueno, era de lo peor, había sido de lo peor. Y él ya había cambiado porque Dios cambió su corazón y era una persona diferente. Y se nos hizo fácil darle el dinero y decirle, oye, pues vete al centro y compra la película, ¿no? Y él dijo, ah, sí, yo voy. Y se fue. Y ya en la tarde que estábamos preparando todo para poner la película y todo en la misión, llegó el muchacho y me dijo, ¿qué creen, hermanos? Con el dinero no nomás compré la película, compré 3 películas cristianas. Ah, caray, ¿cómo sí? ¿Te alcanzó? Estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando no había internet tan fácil y podíamos ver, teníamos que ver las películas rentadas en CD, ¿no? No, hombre, pues este brother se había ido a comprar las películas cristianas piratas y había comprado, no una, sino hasta 3 películas, ¿no? Y bueno, ya, claro que en ese momento no le dijimos nada, el hermano americano nomás abrió sus ojitos azules, así como diciendo, híjole, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía, mira, hermano, tranquilo, pues es un hermano que no sabe, pero ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque estamos hablando de honestidad. Y cuando utilizamos cosas piratas, estamos siendo deshonestos porque estamos comprando algo a alguien que está copiando o está robando los derechos de los que verdaderamente, ¿verdad? Han hecho su esfuerzo para lograr hacer una película o grabar una canción o lo que sea, ¿sí? Y luego viene la pregunta, ¿qué deberías hacer tú con cosas piratas que tú ya tienes? Porque a lo mejor algunos de nosotros ya hemos caído en ese error, ¿verdad? En nuestra casa si realmente deseamos honrar a Dios, ¿no? Bueno, pues la idea es que nos deshagamos de esas cosas, ¿no? Y que mejor compremos lo que es correcto. Ah, déjenme platicarles otra cosa, porque a veces uno dice, ay hermano, no hay que ser tan exagerados con esto. Déjame te digo que yo pienso que sí, un poquito sí. Le pasó a un amigo mío que se fue al seminario a los Estados Unidos. La iglesia le pagó el seminario y la iglesia lo mandó para allá para estudiar. La iglesia le regaló una laptop nuevecita con todos los programas, el Windows y el Office y todo cargado en la computadora. Obviamente piratas, porque aquí en México se consigue todo eso pirata. ¿Sabes por qué? Para no pagar para no pagar la licencia de esas cosas. Casi todas las computadoras traen eso pirata, ¿verdad? Entonces, para no hacértela muy larga, este hermano llegó al seminario y a los 2 días le dijo el director del seminario, oye, ven, necesito que me prestes tu computadora porque acabamos de detectar que los programas que tú traes son piratas y nosotros como seminario ya pagamos para poder usar los programas en forma con la licencia original. Entonces vamos a formatear tu computadora y te la vamos a volver a entregar, pero ya con todos los programas al derecho, como debe de ser, ¿no? No, hombre, y este pobre hermano mexicano, pues tenía una pena, dice, no, hombre, cuando le entregué la computadora al director del seminario, qué pena sentía yo, porque el hermano iba muy contento con su computadora, con todo pirata. Y bueno, gracias a Dios ahí el seminario le pagó todo para que él pudiera tener las cosas en orden, como debe de ser. Entonces yo creo que vale la pena que reflexionemos en esto, ¿verdad? Y que busquemos otra vez, el tema es la honestidad. Y tristemente en nuestro país es muy fácil ser deshonestos. ¿Sí me explico? Y a veces caemos en los juegos de la deshonestidad, pues a causa de las demás personas. Vamos a tratar también de ser honestos en toda nuestra manera de vivir. Muy bien. Y por último, dice, piensa en áreas de tu vida donde has violado los principios de Dios en cuanto a la pureza, porque ese es el tema que vimos la clase anterior, y anota aquí algunos ejemplos. Bueno, ahí habla de la pureza sexual, la pureza o la integridad en tu hablar, la integridad en tu comportamiento. Todo esto es tarea, ¿eh? Ya terminamos. Y luego la última pregunta dice, ¿qué es lo que necesitas hacer lo más pronto posible para corregir cualquier falta de pureza en tu vida? Yo creo que estos últimos pensamientos, como lo que hablamos de la piratería también, estos últimos pensamientos nos van a ayudar a vernos a nosotros mismos. Y así como le decía David en oración al Señor, mira mi corazón, ve si hay en mi corazón camino de perversidad y quita eso y guíame por el camino eterno. ¿Se acuerdan de esos pasajes del Salmo 51, si no me equivoco? Entonces, Dios desea que seamos
íntegros, puros, honestos, y que guardemos nuestro hablar y nuestro actuar. Entonces, con esta clase, mis hermanos, Dios permita, ¿verdad?, que terminemos reflexionando cada quien en su casa en estas últimas 2 preguntas que encontramos aquí, y que esa reflexión nos permita, pues, que nuestra vida sea todavía más y más transformada, como nos leía ahí en Colosenses esta Eri, ¿verdad? Cada vez más y más siendo renovada nuestra vida. Una pregunta.